video se van a tocar 4 temas principales. Obviamente, en cuanto al ciclo de refrigeración por compresión, se van a especificar los 4 procesos principales, los cuales son la compresión, condensación, expansión y evaporación. Además, se van a poder visualizar diagramas como el de presión, entalpía o el de temperatura, entropía, los cuales nos van a ayudar a entender de una mejor manera las variaciones que ocurren a lo largo de todo el ciclo de refrigeración, termodinámicamente hablando, además de poder entender mejor las gráficas que representan este ciclo termodinámico. Además, se van a tratar 2 leyes principales, las primeras 2 leyes de la termodinámica, las cuales nos van a ayudar a entender de una mejor manera el comportamiento del refrigerante a lo largo de todo este ciclo. En cuanto a la situación problemática que pudimos encontrar, vemos que la problemática central relacionada con el uso de refrigerantes, si bien estos son efectivos para la transferencia de calor, generan un impacto ambiental considerable. Entre estos efectos negativos se encuentran el agotamiento de la capa de ozono o el incremento del calentamiento global, problemas asociados principalmente al uso de refrigerantes fluorados. Además, la eficiencia energética de estos sistemas es un desafío. En cuanto a las bases físico-químicas, pues el ciclo de refrigeración por compresión utiliza un proceso cíclico para poder transferir calor de un ambiente de menor temperatura a uno de mayor temperatura mediante esos 4 procesos que ya mencioné previamente: la compresión, condensación, expansión y evaporación. Como mencioné, las leyes de la termodinámica relacionadas nos ayudan a entender el comportamiento del refrigerante y el fundamento que éste tiene en cuanto a los cambios que suceden alrededor de todos los ciclos. Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese contexto, podría decirnos que la energía absorbida como calor en el evaporador debe igualar a la suma del trabajo aplicado al compresor y del calor liberado en el condensado, como podemos ver en la primera imagen. En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, esta también es fundamental en el análisis del sistema de refrigeración, ya que describe la dirección en la que ocurren los procesos de transferencia de calor. Además, establece que la entropía del sistema y sus alrededores aumenta en estos procesos espontáneos. En un sistema de refrigeración, el proceso de evaporación implica un aumento de la entropía, dado que el refrigerante absorbe energía térmica del entorno. Esto implica la presencia, por ejemplo, de irreversibilidades en el ciclo, lo que significa que la eficiencia del sistema nunca será al 100% debido a estas pérdidas de energía en forma de calor. Ahí, por ejemplo, podemos ver el diagrama presión-entalpía, siendo la presión el que está presente en el eje Y y la entalpía en el eje X. Podemos ver los números 1, 2, 3 y 4, los cuales son los procesos los cuales ocurren a lo largo del ciclo de refrigeración. Y podemos ver que las variaciones que ocurren se pueden explicar mediante esta gráfica y se pueden entender de una mejor manera. En cuanto a los componentes, principalmente nos vamos a centrar en el refrigerante, o bueno, este vendría a ser en sí el núcleo del ciclo de refrigeración. El refrigerante es comúnmente utilizado en la compresión de vapor. Ay, no sé qué dije. Ya bueno, igual hasta aquí está bien. Lo voy a cortar para que lo junte el Brian. Oficial. Hello. Sí. Cada una de estas etapas realiza un papel fundamental en el ciclo. Por ejemplo, el compresor es responsable de aumentar la presión del refrigerante, mientras que el condensador se encarga de expulsar el calor, permitiendo que el refrigerante se pueda condensar y continúe el ciclo. La válvula de expansión controla la presión y temperatura del refrigerante antes de ingresar al evaporador, el cual
absorbe el calor del ambiente y permite la refrigeración efectiva. Ahora, especificando en cada uno de estos componentes, principalmente tenemos al refrigerante. Este principalmente transfiere calor desde un ambiente hacia otro mediante la absorción y liberación de calor. Este se encarga de mantener temperaturas adecuadas en diferentes aplicaciones. Este proceso es vital para equipos como por ejemplo aires acondicionados y sistemas de refrigeración comercial, que dependen de un refrigerante adecuado para poder operar a la temperatura necesaria. La elección del refrigerante es esencial y depende de los, por así decirlo, requisitos específicos de cada sistema, especialmente en aplicaciones de refrigeración y congelación. El primer proceso que atraviesa o por el que pasa el refrigerante es la compresión. El compresor es responsable de aumentar la presión del refrigerante, mientras que el condensador, por ejemplo, se encarga de expulsar el calor. Como podemos ver, el flujo volumétrico de entrada es mucho mayor al flujo volumétrico de salida. Continuando con el desarrollo del tema, presentamos el siguiente componente, que es el condensador. El condensador de un ciclo de refrigeración es básicamente un intercambiador de calor en el que se condensa un refrigerante mediante la transferencia de calor hacia un fluido a menor temperatura. El refrigerante se enfría y condensa a medida que fluye por los serpentines del condensador, rechazando calor al medio circundante, como se puede ver en la imagen. Continuando, tenemos a la válvula de expansión o válvulas de estrangulamiento, los cuales son dispositivos que restringen el flujo de un fluido provocado una caída relevante de presión. La caída de presión en un fluido suele ir acompañada de una gran disminución de temperatura. El flujo de ellos es adiabático, por lo cual Q va a ser igual a 0, puesto que no hay suficiente tiempo ni área suficiente grande para que ocurra alguna transferencia de calor efectiva. Durante un proceso de estrangulamiento se rige por una propiedad llamada coeficiente de Joule-Thomson. Hay tres tipos de válvula de expansión, como tenemos en el ejemplo A, que es la válvula ajustable, en la B, tapón poroso, en la C, tubo capilar. La entalpía de un gas ideal es también solo una función de la temperatura y se define como H igual a HT. Como último componente tenemos al evaporador, el cual va a ser el refrigerante a temperatura baja. Va a entrar a dicho componente, donde se evapora absorbiendo calor del espacio refrigerado. Aquí se presenta un ejemplo real del sistema de refrigeración por compresión. Continuando con el tema, pues ahora entramos a la parte de análisis termodinámico y empezaremos definiendo el ciclo ideal. En el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, el refrigerante entra al compresor como vapor saturado y se comprime hasta llegar a vapor sobrecalentado. Luego, al ceder calor al ambiente, este es enfriado hasta llegar al líquido saturado en el condensador. Es entonces estrangulado a la presión del evaporador y se evapora a medida que absorbe calor del espacio refrigerado. Ahora entramos al diagrama de temperatura-entropía, donde temperatura va a ser T y entropía S, y se van a dividir en 4 etapas. En la primera, en el evaporador, que va a pasar del 4 a 1, va a ser un proceso isotérmico e isobárico. Además, el S1 va a ser mayor al S4. En el compresor, que va a ser del 1 a 2, disminuye el volumen y aumenta su presión. Por ende, su temperatura, además, es un proceso isentrópico, lo que quiere decir que su entropía va a ser igual.
Por eso se dice que S1 va a ser igual a S2 y T2 va a ser mayor a T1. En el caso del condensador, que va de 2 a 3, debido a los cambios de fase, la temperatura disminuye. Por eso T2 va a ser mayor que T3 y S2 va a ser mayor que S3. En el caso de la válvula de expansión, que va de 3 a 4, se expande el refrigerante disminuyendo la temperatura mientras la entropía aumenta. Es decir, que el T4 va a ser menor que el T3 y el S4 menor que el S3. Ahora tenemos el diagrama de presión y entalpía, donde presión va a ser P y entalpía H. En el caso del evaporador va a partir de 4 hacia 1. En este caso se absorbe calor desde una región fría isobáricamente, donde P1 va a ser igual a P4. En el caso del compresor, que va de 1 a 2, se comprime vapor saturado del refrigerante aumentando la presión. Es decir que la presión 2 va a ser mayor a la presión 1. En el caso del condensador, va de 2 a 3, se transfiere calor reversible a TH mediante un proceso isobárico, donde P2 va a ser igual a P3. En el caso de la válvula de expansión de 3 a 4, se expande el refrigerante isoentalpicamente. ¡Qué buena! Me retrabé. Se trae sentido en vivo. Ay, no, se lo voy a mandar al Brian oficial. Bueno, 7 minutos, estoy bien. Alternativas o investigaciones de éxito. Diversas investigaciones han explorado alternativas sostenibles para mejorar los sistemas de refrigeración por compresión. Entre estas alternativas se destaca el uso de refrigerantes naturales como el amoníaco y el dióxido de carbono, que aunque requieren un mayor control en términos de seguridad, presentan un impacto ambiental considerablemente menor. Otras investigaciones han desarrollado mezclas de hidrocarburos que también se consideran menos dañinas por el medio ambiente en comparación con los refrigerantes tradicionales. Además, se han llevado a cabo estudios que utilizan simulaciones termodinámicas y métodos de optimización energética para mejorar la eficiencia de estos sistemas sin comprometer su rendimiento. Bueno, finalmente las conclusiones se seccionan en 3 partes. La primera, importancia. La evaluación termodinámica de los sistemas de refrigeración por compresión es crucial para comprender su funcionamiento. Estos sistemas son comunes gracias a su capacidad para trasladar calor de un foco frío a uno caliente, utilizando el trabajo mecánico. El diagrama de presión y entalpía desempeña un papel fundamental en el análisis de este ciclo, ya que este va a facilitar la identificación de las distintas etapas del proceso. Además, va a permitir calcular parámetros claves como el trabajo realizado en la compresión, el calor extraído y el calor liberado. Finalmente, las leyes termodinámicas. Termodinámicamente, la primera ley garantiza la conservación de la energía en el ciclo, mientras que la segunda ley introduce la noción de irreversibilidad en los procesos, lo que impacta negativamente en la eficiencia del sistema. Por lo tanto, para optimizar el rendimiento de los sistemas de refrigeración por compresión, es fundamental considerar estos principios termodinámicos. Y eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.